rigurosidad que se tiene que mantener en cada uno de los presupuestos y obviamente también en cada una de las formas que se vienen dando en algunos casos por parte de la Fiscalía. Hay que tener en consideración algo muy importante. Hay que tener en cuenta que esos aspectos que conllevan a poder materializar el artículo 268 y darse cuenta cada uno de esos principios y los presupuestos que se establecen tienen una noción de ser. Ha habido modificatorias, doctores y doctoras, con en torno a la prisión preventiva, pero lo que yo siempre recalco es algo muy importante. No podemos exceder y abusar del poder que se viene entregando a la administración pública. Obviamente tenemos que darnos cuenta que ese poder va a sublevar y va también conllevar a que no se pueda dar arbitrariedades. Esas arbitrariedades que se van a conllevar y que se van a poder manifestar, se van a tener que mantener en el marco del debido proceso, en el marco de la legalidad. Y es entonces ahí donde vamos a entender nosotros la finalidad de cada uno de los actos que van a contravenir a que se pueda dar este requisito de la prisión preventiva. Para nosotros partir con los principios rectores de la prisión preventiva, tenemos que nosotros encontrarnos en la siguiente parte. Sabemos que la prisión preventiva se utiliza como última ratio, como última instancia, pero actualmente hay algo que nos preocupa a todos los abogados, es que la excepción ya pasó a ser la regla. Antes te decían, oye, ¿por qué voy a solicitar prisión preventiva contra tu cliente? ¿O por qué la fiscalía va a solicitar esta medida coercitiva de la libertad? Porque tenía graves y fundados elementos de convicción. Pero ¿qué es lo que sucede ahora? Primero lo que viene realizando la fiscalía es, oye, te investigo y posteriormente tengo que ver si es que calza tu privación de libertad. Pero ahora las reglas se han invertido. Ahora es, te privo de tu libertad y después te investigo. Esto lo que va a constituir no es un instrumento, sino va a constituir un camino para poder esclarecer los hechos y obviamente no existe un peligro dentro del proceso. Lo que se quiere cautelar con la finalidad de la prisión preventiva es la presencia del imputado. Es que el imputado se encuentre en la audiencia. Y obviamente tenemos que darnos cuenta de que no se puede obstaculizar el proceso. Y es así donde nosotros nos vamos a poder dar cuenta de que no va a haber manipulación de testigos, no va a haber manipulación de pruebas, no va a haber que exista cierta parcialidad en el proceso porque obviamente lo que se va a tratar de custodiar es que el imputado, el que presuntamente es responsable de una acción penal, pueda también establecerse cada uno de estos requisitos. Hay un caso muy interesante, que es el caso Walter Adubiri, que se da en el año 2019. Él era un exgobernador de Puno, donde se estableció la medida de coerción que era la prisión preventiva. Pero eso se estableció por un criterio muy razonable, porque obviamente antes de ser condenado, antes de poder también establecerse esta medida de coerción, su condición de ser gobernador en ese momento lo conllevaba también poder tener relaciones extra de la administración pública. Y obviamente podría existir cierto favorecimiento para que se pueda fugar y no cumpla su condena. Pero hay algo muy importante que se viene dando. Esa finalidad actualmente lo que va a conllevar es que nosotros podamos hablar de la legalidad del proceso, de que nosotros podamos entender que la finalidad de la prisión preventiva no solamente es la apariencia del buen derecho, el fomus bonus juris, y nosotros tenemos que darnos cuenta que estos principios rectores necesitan y obligan al Estado a que se pueda actuar con la debida providencia, a que se deba actuar con la debida diligencia y obviamente entender el debido proceso. No se puede permitir de que se cometan excesos ni tampoco que pueda existir parcialidades. Tiene que darse en un marco de un buen trato al justiciable. Y eso nos va a conllevar a cada uno de nosotros a analizar, ¿se viene realizando correctamente la medida de prisión preventiva? Si es que no se analiza doctrinariamente, si es que no se analiza los hechos y los actos, ¿puedo privar 9 meses, 18 meses, 36 meses la libertad de una persona? ¿Cuál va a ser la finalidad de todo ello? Y es ahí donde nosotros vamos a entender algo muy importante, la presunción de inocencia. El primer principio
que nos va a poder facultar a cada uno de nosotros, a los que son investigados, a los abogados litigantes, poder ampararnos en el marco del debido proceso. Y algo que ustedes siempre tienen que recordar, que como su mismo nombre lo dice, la presunción de inocencia se presume, no se tiene que demostrar. Y eso está en la carga probatoria. Algo que vino olvidando el Ministerio Público es que una persona es inocente hasta que se demuestre judicialmente lo contrario. Y nos va a conllevar, hasta que no existe una sentencia firme, se pueda tomar la prisión preventiva como una medida opcional y excepcional. Entonces, partiendo de esa lógica proposicional, ¿qué es lo que se viene vulnerando cuando no se aplica correctamente la presunción de inocencia? Vulneración de derechos fundamentales. Vulneración al debido proceso. Vulneración que va a existir dentro de la legalidad y dentro del marco normativo. Hay un caso muy interesante que ustedes, la mayoría, conocen, que es el caso de Keiko Fujimori. Se solicitó la prisión preventiva por 36 meses, señalando que no poseía arraigo, señalando que cada uno de los requisitos para poder manifestar la excepcionalidad de esta prisión preventiva nos conllevaba a que nosotros podamos entender que ella podía obstaculizar el proceso. Pero ¿qué es lo que ratificó una segunda instancia? De que obviamente no habían razones plausibles para poder solicitar la medida de prisión preventiva. Algo que nosotros tenemos que entender en la actualidad, que el debido proceso no se debe de perder en el marco regulador, y es lo que se viene perdiendo. Es algo que nosotros tenemos que entender, que no puede privarse de libertad de una persona hasta que no exista no solamente razones y elementos de convicción suficientes. Es ahí donde aparece el Acuerdo Plenario 1/2019. El Acuerdo Plenario 1/2019, que nos habla de los niveles de sospecha, inicia primero con la sospecha inicial. Sospecha inicial, sospecha grave, sospecha fuerte, sospecha reveladora, hasta poder llegar a la certeza. Pero también ampara que la presunción de inocencia no solamente se puede utilizar de una manera taxativa y de una manera expresa. Algo que ustedes siempre tienen que recordar, doctores, es que esta vulneración siempre se da por parte de la Fiscalía. Y el gran problema que recae en estos medios es que no hay una individualización de los sujetos procesales. Organizaciones criminales, bandas criminales, que obviamente lo que único van a poder aportar es la propia declaración de la víctima. Y está bien, pero ¿dónde está el trabajo de la Fiscalía? ¿Dónde está el trabajo del Ministerio Público para poder coadyuvar con la verdad? Ahí viene el gran problema. Ahí viene el punto de partida que siempre nosotros tenemos que recordar. Porque obviamente, si la medida es excepcional, lo que nosotros tenemos que entender es que la forma y el método que se va a actuar tiene que darse de una manera expresa cuando existan razones justificantes. Y es por ello que nosotros tenemos que hablar de algo muy importante, de la legalidad. La legalidad no solamente en el proceso, sino la legalidad en la congruencia procesal de cada una de las partes. No es posible, y eso lo digo con la mayor sinceridad para que ustedes también puedan entender el gran problema que se viene dando dentro de los procesos judiciales, de que si el Ministerio Público tiene plazos para investigar, tiene, tiene 120 días, tiene 8 meses, tiene 36 meses, casos simples, casos complejos, casos de crimen organizado. El abogado litigante no tiene plazos. El abogado litigante lo único que tiene es de 2 a 3 días, de 7 días a 15 días para sostener una defensa y obviamente también para que pueda estar en marco de la defensa eficaz. Pero hay algo que nosotros no estamos recordando. Estamos recordando de que dentro del debido proceso tiene que existir normas aplicables para poder tener motivación en la propia resolución judicial. Motivación y congruencia que pueda permitir entender el hecho, la normativa y el valor procesal que nosotros vamos a poder manifestar. Esa legalidad
no puede estar inmersa en actos arbitrarios. Esa legalidad no va a estar inmersa en que el juez de primera instancia, el ATQ o el ATQUEN, no puedan tener un razonamiento probatorio necesario. Es ahí donde la mayoría de casos carece. Y les digo con la mayor certeza de que lo que se puede observar dentro de los procesos que no tienen medios probatorios suficientes, y obviamente es la falta de motivación y obviamente también es entender la garantía procesal del debido proceso. Entendamos algo muy necesario. Entendamos que la insuficiencia probatoria que se viene manifestando de una manera tácita, de una manera congruente, va a ser el pilar de todo el proceso. Y obviamente lo que nosotros tenemos que recordar es que estos elementos plausibles, estos elementos doctrinarios, van a poder gozar de la propia garantía procesal. Hablemos no solamente de que la legalidad tiene que estar inmersa en la propia resolución de los mismos jueces. Hablemos que los jueces tienen que entender los actos y los hechos, pero ahí viene una gran interrogante. ¿Cómo lo van a valorar? ¿De qué manera se va a poder entender el debido proceso? Y es ahí donde nosotros como abogados vamos a entender algo muy importante. La imparcialidad no puede estar sujeto a arbitrariedades. La imparcialidad va a estar inmerso a que los actos que van a ser congruentes con lo que se investiga pueda tener la pena más adecuada. Tenemos que nosotros entender algo muy importante. Tenemos que entender que la administración de justicia tiene una sobrecarga procesal inmensa, pero esa sobrecarga procesal nos conlleva a nosotros poder analizar cada uno de los elementos periféricos, elementos corroborados, elementos que permitan poder determinar y determinar judicialmente la pena, pero también entender que esa motivación judicial va a encontrarse inmersa en el propio razonamiento de los jueces. Hemos tenido varios casos emblemáticos, pero tenemos que centrarnos en uno. Tenemos que centrarnos en el caso Yoshiyama Tanaka. Es ahí para mí donde parte la motivación judicial, porque nosotros tenemos que entender que hablar de la legalidad es hablar de la correcta valoración que van a hacer los jueces. Y los jueces tienen que darse cuenta que no podemos hacer una interpretación literal de la norma. Tenemos que hacer una interpretación constitucional que nos permita poder actuar hechos, elementos y elementos corroborados. Un camino que nosotros podemos darnos cuenta para hablar de los requisitos de la prisión preventiva son los elementos de prueba, los medios de prueba y las fuentes de prueba. Es ahí donde nosotros vamos a poder armar una correcta teoría del caso, pero tenemos que estar inmersos también con el principio de legalidad. Esa legalidad no puede encontrarse sesgada con actos arbitrarios que se puedan cometer por parte del Ministerio Público. Y obviamente también garantiza y obliga a la defensa técnica a actuar diligentemente, a actuar con una defensa eficaz. Esa actuación va a poder dirimir dos puntos muy importantes: la absolución de tu cliente o la condena del mismo. Entendamos no solamente que esta forma y estos métodos van a encontrarse previstos en el propio Código Procesal Penal, sino que también van a facultar que nosotros podamos darnos cuenta las formas y los métodos que se van a accionar. Cuando hablamos de las garantías procesales y el control judicial, tenemos que entender algo muy importante. El derecho a la defensa es innato. Una persona, si no puede contar con los servicios de un abogado particular, puede contar con los servicios de un defensor público. Y es ahí donde va a existir una gran diferenciación. Y yo siempre la digo, una cosa es tener defensa eficaz y otra cosa es tener defensa necesaria. El Estado no te puede dejar en un estado de indefensión. No te puede juzgar sin previamente haber sometido a un juicio previo, a una valoración constante y obviamente aunado a una audiencia pública si es que lo amerita. Porque obviamente tenemos que entender que los delitos que están inmersos menores de edad y conllevan también a que puede existir delitos
de indignidad sexual no puedan también contar con la audiencia pública. Algo que nosotros tenemos que recordar es que la motivación controlada y escrita va a persistir dentro del proceso. En una segunda instancia, lo que se va a valorar, lo que se va a discutir ya no son los elementos de forma, sino son los elementos de fondo. Esos elementos de fondo que van a poder dirimir algo muy importante, la complejidad u obviamente cuál ha sido el delito o el derecho vulnerado. Las garantías procesales, así como las garantías constitucionales, pueden generalizar algo muy importante, un control judicial. Pero algo que se viene realizando por parte de los magistrados no es un control judicial, es un activismo judicial. Ahí viene el gran problema. Ahí viene el punto de declive de la administración de justicia y obviamente no permite y no garantiza actuar en el marco del debido proceso. ¿Existen plazos máximos de investigación? Sí existen. 9 meses a 36 meses según la complejidad lo pueda meritar. Y obviamente ese amparo normativo nos faculta el artículo 272. Pero también tenemos que entender algo muy importante. El 268 nos recapitula algo muy necesario. Graves y fundados elementos de convicción, peligro de fuga, peligro de obstaculización, no contar con arraigo domiciliario, no contar con un arraigo laboral y obviamente también que exista un entorpecimiento al proceso. Pero también existe algo muy importante. Esa facultad que nos da el 268 nos permite a nosotros poder entender algo muy importante, que la variación de la investigación y de la prisión preventiva con la anterior normativa, con la anterior modificación, tenía un plazo y un tiempo estipulado de 4 años. Con la nueva modificatoria, hasta 5 años dentro de los actos punitivos que se van a investigar. Pero también estos principios rectores de la prisión preventiva establecen algo muy interesante, una revisión periódica de la medida. ¿Y por qué? Porque obviamente lo que tenemos que garantizar es que la aplicación de la ley penal en el tiempo pueda retrotraer en algunos extremos si es que favorece la pena al imputado. Pero tenemos que ser congruentes dentro de la investigación. Si esta persona comete actos reincidentes, es un prontuario criminal, tiene un historial delictivo, tiene dentro de las facultades penas ya establecidas, sentencias ya contempladas, lo que tenemos que valorar ahí no es solamente la disminución que se pueda dar, sino que tienen que haber criterios razonables para la propia conversión y obviamente también para las propias medidas que puedan establecerse. Eso nos establece algo muy importante acá, que la prisión preventiva, más allá de utilizarse de una manera excepcional, tiene que garantizar un buen aspecto al momento de poder investigar. Pero ese aspecto punitivo, ese aspecto específico, conlleva al propio magistrado a actuar en base al principio de inmediación. El juez te debe escuchar, el juez debe escuchar a tu abogado, el juez debe escuchar al fiscal, pero algo que cometemos los abogados litigantes y en algunos casos también los fiscales es que al juez tú no le puedes enseñar de derecho. Al juez tú lo que le tienes que dar son elementos necesarios para poder demostrar la absolución de tu cliente, demostrar la inocencia de esa persona y obviamente también tener criterios razonables para poder autodeterminarse. Es ahí donde nosotros vamos a entender algo muy importante. El control judicial no puede confundirse con el activismo judicial. Hay una brecha muy directa que nos establece a cada uno de nosotros entender la forma, los actos, los medios que permitan actuar con la debida diligencia dentro del proceso judicial. Ahora, hablar de necesidad, hablar de idoneidad, hablar de probidad, de proporcionalidad, de subsidiariedad, nos conlleva a nosotros poder entender algo muy importante. Estos elementos periféricos, estos elementos y requisitos necesarios, tienen que ser analizados de una manera objetiva. ¿Por qué va a establecerse la medida de prisión preventiva? ¿Qué es lo que va a ser necesario para poder privar la libertad de una persona? ¿Qué es lo que va a garantizar? ¿Qué es lo que va a custodiar? Si tú tienes la certeza en la investigación
de que obviamente esta persona puede obstaculizar o fugarse del proceso, solicita la medida, pero corrobora con elementos necesarios que esta persona va a entorpecer la investigación, que esta persona va a amedrentar al fiscal y obviamente también lo que tenemos que tener en consideración, elementos necesarios. Proporcionalidad. Tenemos que ver la gravedad de los actos y los hechos. Tenemos que ver la gravedad del delito. Si esa gravedad del delito nos conlleva a cada uno de nosotros poder entender y analizar cuáles son los elementos de convicción. Pero acá hablamos de algo muy lamentable, doctores. Algunos fiscales, no todos, no quiero generalizar, no tienen elementos de convicción necesarios para poder sustentar una prisión preventiva. ¿Y qué es lo que hacen en algunos casos los que trabajan en la Administración de Justicia? Varían la modalidad, si es un caso simple, ven su alerta en su sistema de gestión fiscal y pasan a poder convertirlo en complejo, porque hay de dos a más personas, hay otra incorporación de medios de prueba, obviamente se han encontrado nuevos testigos, entre otros. ¿Y qué es lo que están generando? Dilación procesal, doctores. No están generalizando una celeridad al proceso. Y obviamente lo que tampoco están entendiendo es que están generando un gasto al Estado. Están generando de que no se pueda obtener una finalidad. Y obviamente tenemos que ser enfáticos y creyentes que el populismo punitivo en la actualidad es un rol fehaciente que ocupa para dirimir una sentencia. Hablar de idoneidad no solamente nos faculta a poder entender la finalidad del proceso, sino que esa medida tiene que ser adecuada con los hechos y los actos. El Acuerdo Plenario 1/2023 ya nos dice algo muy interesante: sistema de tercios y sistema escalonado. Circunstancias agravantes genéricas y circunstancias agravantes específicas. Según el limbo que se va a poder utilizar, ¿cuál es la pena más adecuada? La proporcionalidad no puede ser dirimido no solamente con la pena mayor y la pena menor. Lo que se tiene que valorar son las atenuantes y las agravantes de la persona. Elementos necesarios que puedan determinar la restricción de derechos fundamentales. Hablar de necesidad no solamente es custodiar de que esta persona no se fugue, sino que también elementos como la subsidiariedad otorgan que la última instancia pueda ser la prisión preventiva. Otorgan que el último medio para poder privarte de tu libertad sea la prisión preventiva. Pero ¿qué es lo que viene actualmente sucediendo? Lo que hacen algunos fiscales, y lo he podido observar en el chat, es un copy-pega. Hasta con los mismos nombres, en algunos casos, hacen la imputación. Hasta los mismos actos de investigación que solicita la defensa no tiene una correcta valoración probatoria. Y acá viene un gran problema, porque la falta de capacitación judicial conlleva un retroceso al sistema, conlleva que no exista la celeridad procesal y nos conlleva a cada uno de nosotros analizar que la garantía del proceso no se está custodiando. Entendamos algo muy importante. No solamente los actos y los hechos tienen que ser de manera dilativa. Los actos y los hechos tienen que ser corroborados. No es posible, y acá tenemos que ser muy enfáticos al hablar de la proporcionalidad y la idoneidad, que los medios de investigación o los medios de prueba hayan sido obtenidos por los medios de comunicación. ¿Qué nos quiere decir el sistema de administración de justicia? Que la prensa ocupa un lugar en la decisión judicial. Que el juez, ¿qué es lo que va a realizar? Escuchar a la opinión pública y obviamente también valorar su sentencia en ello. Una vez tuve un caso donde la única forma y el único elemento de prueba era una entrevista en un medio de comunicación. Era un reportaje de un medio de comunicación. ¿Y qué es lo que nosotros hicimos nosotros? No era idóneo ese medio de prueba. No era proporcional, porque no era un elemento necesario para poder esclarecer los hechos. Pero ustedes se harán la siguiente pregunta: ¿pero quién presentó ese medio de prueba? El Ministerio Público. Entonces, ¿esa medida adecuada tiene que tener una finalidad? Claro que sí. Tiene que existir proporcionalidad
en los actos y en los hechos, claro. Pero también tenemos que ver accesoriamente qué medidas son menos gravosas para la propia configuración de la prisión preventiva. Hay que entender algo muy necesario. Estos requisitos básicos, estos requisitos legales que conllevan a nosotros poder entender es sobre el artículo 268. La prognosis de pena no tiene que ser mayor a 5, de mayor a 4. Con la propia modificatoria nos establece que tienen que ser 5 años. Pero hay algo muy importante, los graves y fundados elementos de convicción. ¿Cuál es la vinculación del acto y del hecho? ¿Qué es lo que le vinculan a Marcelo Ramírez y qué es lo que tienen de Marcelo Ramírez? ¿Cuáles son los elementos periféricos que simulan, que establecen una determinación judicial de la pena y obviamente que también vinculen directamente al imputado? Algo que nosotros no tenemos que olvidar es la individualización de sujetos procesales. Si es que no hay una correcta individualización, ¿qué es lo que estamos investigando? Yo no puedo catalogar a todos los que se encuentran en la presente sala y ponerles que somos una banda criminal, porque tienen que haber roles específicos si es una organización o un esquema necesario para poder ocupar los mismos roles. Lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es algo muy importante. La propia proporcionalidad lo que va a garantizar es de que se puede establecer medidas necesarias para poder establecer sentencias acordes y sentencias fehacientes. Pero hay un caso muy interesante y populista, que es el caso de Nadine Heredia y Julián Tumala, que ustedes recordarán, que nos habla de las propias diarios de Nadine. No sé si ustedes recuerdan. Perfecto. Supuestamente, el medio de prueba incólume, el medio de prueba necesario, eran los propios diarios de Nadine Heredia. Y esos diarios de Nadine Heredia lo que establecía eran los pagos que realizaban a cada una de las empresas, a cada una de las partes, y obviamente también la recopilación que tenían que tener. ¿Correcto? Pero algo que nosotros nos estamos olvidando es que estos actos tienen que ser congruentes con los hechos. En un primer momento no hubo una pericia grafotécnica que pueda determinar que esa era la letra y el puño y la firma de Nadine Heredia. Posteriormente, las diligencias lo que solicitaron fueron la aclaración pertinente para poder demostrar una vinculación de los actos que había realizado la ex primera dama. Pero también nos conlleva a nosotros poder analizar algo muy técnico. ¿Cuál es el peligro procesal? Si es un medio de prueba, tiene que tener esa rigurosidad para valorarse. Tiene que ser presentado por el propio Ministerio Público y obviamente garantizar el proceso. Pero también nos conlleva a nosotros entender de qué manera se vino teniendo la prueba. Esa prueba fue utilizada y fue presentada por una de las trabajadoras de los Humal Heredia. Una de las trabajadoras que entregó a la fiscalía los diarios de Nadine. En su momento, la defensa técnica planteó una prueba ilícita, porque no había sido encontrado por la propia fiscalía, pero nos conlleva a nosotros poder entender de qué manera tanto los abogados como tanto los fiscales pueden obtener información ilegal y contaminar todo el debido proceso. Nos olvidamos de algo muy importante, doctores. Nos estamos olvidando de algo muy necesario. Lo que nosotros tenemos que entender es que siempre todo se tiene que enmarcar en base al principio de preclusión. Lo que no pudiste hacer en su momento, no puedes retrotraerlo otra etapa. No puedes retroceder en el proceso. Lo que tienes que valorar, lo que tienes que discutir es lo que se ha investigado y lo que se ha corroborado. Y es ahí donde nosotros vamos a obtener, dentro de la propia tipificación, medidas necesarias para poder efectuar la prisión preventiva. La tipicidad en el peligro de fuga. La teoría del delito nos habla como un elemento principal la acción, la conducta humana que va a conllevar a la propia materialización del hecho. La tipicidad va a estar asociado a tres elementos importantes. Si el hecho es constitucionalmente válido, si se encuentra en el marco normativo, pero obviamente también tiene que valorarse indicadores procesales. Esos indicadores procesales nos van a conllevar a algo muy importante, el comportamiento procesal. Así como los jueces
valoran, establecen medidas necesarias para los abogados y los fiscales, cuestionando en algunos casos la conducta procesal, el juez también va a valorar y va a dirimir el comportamiento procesal del investigado. Y ese comportamiento procesal del investigado, ¿cómo se va a valorar? Si es que dentro de la misma investigación colabora a la justicia, se vuelve un colaborador eficaz, primero es un testigo protegido, si da una declaración previa, si es que se acoge una terminación anticipada o una conclusión anticipada, pero dentro de ese comportamiento procesal, lo que tenemos que entender y lo que tenemos que valorar es la propia conducta del imputado. Y algo que nosotros tenemos que recordar es el arraigo laboral, arraigo domiciliario y arraigo familiar. Tres cuestiones simples que van a poder dirimir la libertad de una persona. Y las personas y los abogados que han afrontado una prisión preventiva lo van a conocer. Porque obviamente lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es la peligrosidad del imputado y la proporcionalidad de la medida que plantea la fiscalía. En algunos casos, la fiscalía es incongruente con sus pedidos. Solicita 18 meses, 36 meses, cuando ni tenía un vínculo con esas personas. Solamente por manejar el auto que transportaba ilícito, quieren imputarle con el único objeto de que pueda convertirse en un colaborador eficaz, una pena máxima o una prisión preventiva excesiva. Pero esto también nos faculta a nosotros poder entender la gravedad de la pena. ¿Cuánto va a ser el acto que se ha consumado punible a lo que establece el Código Penal? Y tenemos un caso muy interesante, el famoso caso de Gerald Oropesa o el Tony Montana peruano. En ese extremo, el juez valoró algo muy importante. Dentro de la capacidad económica, dentro de los vínculos internacionales que él mantenía con otras organizaciones de Italia, aplicó los indicadores procesales. Esta persona sí va a obstaculizar al proceso, sí va a entorpecer la investigación. Ya no podemos hablar de elementos complementarios o elementos indiciarios que nos permitan poder tener una correcta valoración probatoria. Lo que va a existir son elementos necesarios para condenar y privarlo medianamente de su libertad. Pero esa tipicidad tiene que estar asociada, tiene que estar englobada con el propio acto típico de investigación, con el propio acto técnico de que se va a poder corroborar. Y es ahí donde nosotros entendemos algo muy importante. La tipicidad en el peligro de obstaculización. El artículo 270 del Código Procesal Penal nos dice algo muy importante. ¿Qué influencia una persona imputada, una persona investigada va a poder tener sobre los testigos o va a tener sobre los coimputados? Y se ha visto casos donde los propios agraviados, perdón, donde los propios investigados manipulan a los testigos, amenazándolos, amedrentándolos y obviamente tratan de poder cambiar la versión de los coimputados. Esto genera una preocupación para poder custodiar la prueba. Y custodiar la prueba no solamente está inmerso en adulterar las pruebas documentales, en adulterar y alterar dentro de los elementos de convicción. Pero algo que nosotros nos estamos olvidando dentro del peligro de obstaculización es que no estamos entendiendo taxativamente. Tenemos que hacer una interpretación extensiva de la normativa. ¿Qué es lo que se va a cuestionar en el peligro de obstaculización? ¿Lo que se va a hacer o lo que se hizo? Son hechos futuros lo que se va a cuestionar. Son hechos que posiblemente puedan suceder como posiblemente no se pueda aplicar. Es ahí el gran problema. Es ahí el punto neurálgico que nosotros tenemos que entender. Y obviamente también el fiscal no da esa valoración probatoria. Solicitas la medida de prisión preventiva dentro de una organización, dentro de una banda criminal, dentro de un delito contra la administración pública, pero lo que tú estás privando son hechos futuros, no son hechos que han pasado, porque esta persona está detenida. Esta persona se encuentra detenida 7 días, 15 días, dependiendo también la complejidad, pero obviamente no ha generado una influencia sobre los testigos. Lo que establece también la propia normativa internacional es que los hechos futuros
no pueden ser combinados con hechos que no han sucedido. Si esta persona tiene una conducta reincidente, una conducta dilatoria, que tiene la particularidad de poder manipular testigos, de poder adulterar pruebas, obviamente existe un precedente que pueda cuestionarse probatoriamente. Pero si esta persona no lo ha hecho, obviamente, ¿cuál va a ser la correcta motivación del control judicial? Esto nos conlleva a nosotros poder analizar una motivación típica y un control judicial necesario. Los supuestos procesales del Código Procesal Penal nos conllevan a nosotros poder entender que la última ratio, que es la prisión preventiva, va a ser utilizado como última instancia. Pueden existir medidas menos gravosas como los grilletes, como las jornadas, como la prisión suspendida, entre otros, pero algo que nos estamos olvidando es que no pueden haber detenciones arbitrarias. Y existe dos caminos muy importantes, el habeas corpus y obviamente también la segunda instancia que se tiene que reafirmar. En muchos casos, y les digo con la mayor sinceridad, lo que les molesta a los jueces de primera instancia es que un juez ad quem o de segunda instancia pueda también reafirmar el pedido de la defensa técnica, que ha habido un mal manejo de la propia administración de justicia y el propio control judicial. Esa motivación tiene que tener doctrina, tiene que tener overdicta, tiene que tener criterios constitucionales, tiene que tener razonamientos probatorios específicos, tiene que dictaminar elementos y hechos corroborados y obviamente también tiene que tener elementos periféricos en su momento cuestionados y valorados por el juez dentro de la propia sentencia. Pero algo que nosotros nos venimos olvidando es algo muy importante. Esa motivación no se da. Y les digo con la mayor sinceridad, tuve un caso en la ciudad de Moyobamba, donde cuando pedí solicitar una lectura de carpeta fiscal que era por un delito contra la administración pública, al momento de poder leer el expediente, me pude percatar que ya se encontraba la sentencia de condena. Ya se establecía 9 meses de privación de libertad para mi cliente. Y todavía no se daba la audiencia. Entonces, estamos hablando que los jueces ya tienen una opinión sesgada, una opinión parcializada con lo que ven y lo que no valoran. Sí. Estamos hablando que el gran problema que afronta un abogado litigante es de que tiene prisiones preventivas que no son valoradas y no son establecidas correctamente por el propio representante del Ministerio Público y lo que único que generaliza y quiere establecer es privar de libertad a tu cliente, también. Pero lo que no estamos entendiendo que esa no es la finalidad del proceso. La finalidad es garantizar un correcto funcionamiento de la administración de justicia. Si hay un error por parte del sistema, es poder establecer conductas procesales necesarias, advertir ciertas conductas que no permitan poder establecer una autonomía al juzgado, conductas que permitan poder entender una motivación típica. Y obviamente lo que nosotros podemos darnos cuenta, y el claro ejemplo se da en el caso Keiko Fujimori, es que la sala superior revocó parte de la medida al no encontrar una motivación típica. Lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es de que si existe un riesgo de obstaculización, tiene que fundamentarse. No se puede establecer porque fuiste o eres o se dio, sino con hechos fehacientes corroborados y que permitan poder establecer una condena justa a la persona. Es ahí donde nosotros vamos a poder entender algo muy importante. Los retos en la aplicación de la tipicidad procesal. ¿Existe la necesidad de fortalecer el control judicial? Sí. No podemos establecer como una primera instancia, obviamente, cambiar los medios de prueba, la prisión preventiva. La comparecencia simple, comparecencia con restricciones utilizando grilletes electrónicos o una caución elevada puede ser una salida alternativa también. Pero obviamente nos conlleva a nosotros poder entender algo muy importante. La falta de motivación
que van a presentar, en algunos casos, los jueces, va a generalizar acciones que puedan establecer futuras nulidades y liberaciones, tanto injustas como justas. Porque obviamente lo que entendemos en el sistema es, oye, esta persona está siendo privada de su libertad, pero tienen que haber razones plausibles para su condena. Pero obviamente lo que no nos estamos dando cuenta es de que al solicitar esta medida excepcional, no se está valorando correctamente los medios de prueba presentados. ¿Es un reto para el sistema? Sí. Es un reto para los abogados también. Porque la igualdad de armas procesales no solamente se va a encontrar tipificado con la tipicidad procesal, sino que la ventilación de información para poder cuestionar, para poder sesgar a todas las personas, son los medios de comunicación y en algunos extremos el propio Ministerio Público. Entonces, partamos de lo general a lo específico. Partamos de lo que encontremos y desglosemos punto por punto cada uno de los elementos periféricos. Y obviamente, fortalezcamos el control judicial. Y no tenemos que confundir este control judicial con un activismo judicial. Algo muy importante, cuando requieren la prisión preventiva, siempre va a ser un acto procesal, primero necesario para el fiscal, tanto oral o escrito, pero algo que nosotros tenemos que recordar y algo que nosotros tenemos que entender es de que el fiscal, al solicitar un requerimiento de prisión preventiva, en algunos casos no se encuentra motivado. Solicito 18 meses, solicito 9 meses de prisión preventiva, pero no ha hecho una individualización de los roles, de los sujetos, de la parte afectada, de la posible caución, entre otros. Pero también nos conlleva a nosotros poder entender algo muy importante. Si no se tienen suficientes elementos de convicción, si es que no se tienen elementos necesarios, no se puede permitir por parte del juez emplazar las deficiencias del pedido fiscal. Emplazar y decirle, ¿sabes qué, señor fiscal? Como sé que no has tenido tiempo, como sé que no has podido tener elementos necesarios, no vamos a poder cuestionar tus medios de prueba. Entonces, partamos de elementos periféricos, partamos de elementos necesarios, partamos de elementos congruentes para poder sentenciar a una persona y obviamente también de elementos que permitan poder dirimir cada uno de los actos específicos. Entendamos algo muy importante, queridos doctores. Entendamos que esta naturaleza jurídica nos conlleva a nosotros poder cumplir una función garantista, una función que permita y obliga al fiscal motivar su y faculte al juez controlar cada uno de los medios de prueba. No puede existir fuga de información, no puede existir peligro al momento de poder encontrarse en cada uno de los actos y los hechos. Lo que tiene que existir es debido proceso en cada una de las partes procesales para poder garantizar un control necesario y no permitir un activismo judicial. Partamos ahora de algo muy importante. ¿Cuáles son los requisitos materiales que debe acreditar el fiscal? ¿Qué es lo que nos permite entender el fiscal? El fiscal lo que primero va a hacer es, oye, ¿hay elementos de convicción? Sí. En esos elementos de convicción son sólidos, son necesarios, vinculan directamente al imputado, sí. Pero, ojo, vincula a, pero bueno, puedes acarrear también introducirlo contra B. Acá viene un gran problema. El peligro procesal ha sido instaurado como una medida necesaria para poder subdividirse en dos instancias, en peligro de fuga y en peligro de obstaculización. Si hablamos de peligro de fuga, tenemos que tener la mínima convicción de que esta persona va a correrse del proceso, no se va a encontrar en el proceso, pero también existe la otra parte de que el peligro de fuga puede estar inmerso también con el peligro de obstaculización, que el sujeto procesal va
diluir el proceso, va a poder contaminar el proceso. Y es acá de que nosotros lo que vamos a poder acreditar es una pena superior a 5 años. Con la antigua normativa eran 4, pero el artículo 268 nos establece algo muy interesante. Nos dice, oye, si antes eran 4 y con esta modificatoria son 5, tienen que haber actos reunentes y específicos que permitan condenar a una persona. Pero esos elementos de convicción, si no tienen solidez, si no tienen claridad, si no tienen fiabilidad del proceso, ¿pueden ser presentados por el fiscal? Sí. Pero ¿qué es lo que va a generar? Que tome dos caminos, o acuso o sobreseo. Pero el gran problema y el ego de los abogados y el ego de los fiscales es, no, pues que el juez no me dé la razón, pero yo ya solicité la prisión preventiva. Pero acá viene un gran problema. Al solicitar una acusación y no tener elementos y dar un manotazo de ahogado para poder tratar de vincular a una persona, lo único que estás generalizando es dilación procesal. Esos elementos de convicción tienen que tener elementos corroborados para poder sentenciar a una persona, sí los tienen que tener. Pero ese es un requisito material. El fiscal, por obligatoriedad, tiene que acreditar cada uno de estos elementos. El fiscal tiene que demostrarle al juez y decirle, señor juez, Luis Ramírez tiene medios probatorios que demuestran estar inmerso en una organización criminal. Tiene que tener elementos sustentables para poder armar una correcta teoría del caso y vincular A con B, B con C, C con D, sí. El fiscal no solamente tiene que acreditar elementos necesarios que puedan permitir condenar a una persona y privarlo de su libertad o tomar otras medidas o alternativas que puedan también ser utilizadas en segunda instancia, también. Entonces, estamos hablando de que el propio requerimiento fiscal de prisión preventiva va a encontrarse en un desarrollo expreso. Un desarrollo que permite y que faculte a cada una de las partes procesales un inicio del proceso. El fiscal expone su requerimiento. El fiscal le dice al juez, señor juez, nosotros solicitamos la medida de prisión preventiva por el delito de robo agravado, porque tenemos estas pruebas, la declaración de la parte agraviada, la declaración de algunos testigos, hay medios de prueba, hay testigos materiales, hay toda información necesaria. Pero obviamente, algo que ustedes quizás ni conocen ni desconocían en su momento, es de que el fiscal, así como presenta elementos de cargo, también puede presentar elementos de descargo, pero obviamente el fiscal no los va a presentar, porque va a arruinar esa teoría del caso, esa tesis supositoria que va a poder establecerse para poder privar de la libertad a una persona, se va a convertir en su antítesis que no va a poder permitir tener coherencia procesal. Y el entender la coherencia procesal va a estar inmerso a que la defensa técnica argumente con elementos válidos, elementos fehacientes, cada uno de los cuestionamientos que realiza el fiscal. Si es que hay una intervención por parte de la Procuraduría, tienen que existir elementos necesarios para poder condenar a una persona si es que hay un delito y hay una parte agraviada que es el Estado. Pero acá hay algo muy interesante. ¿Qué es lo que va a ver la Procuraduría? Los intereses públicos del Estado. Si es un delito que está inmerso una empresa que obviamente también donde se viene imputando a su gobernador, donde se viene imputando a su presidente de cada una de las entidades públicas, tiene que haber un acto primordial por parte del Estado en poder custodiar también los intereses económicos. Hablar de la decisión judicial, ¿qué es lo que nos va a conllevar? Nos va a conllevar a que nosotros podamos entender taxativa y puntualmente los elementos necesarios y elementos periféricos que pueda tener el debido proceso. Y es ahí donde la decisión judicial tiene que darse en un plazo breve, en un plazo necesario, para que la propia dictaminación genere un auto motivado.
Si es que no dictamina un auto motivado, estamos hablando de que va a generalizar un proceso. Y algo que siempre pasa con los abogados litigantes, y me incluyo, es que si es que no puedes convencer al juez, confúndelo. ¿Por qué? Porque si tú lo confundes y le dices, mira, mi cliente puede ser o no puede ser que sea responsable, pero el fiscal no te ha sabido sustentar con elementos necesarios el por qué mi cliente es responsable. ¿Y qué es lo que va a generalizar ahí? Duda razonable. Esa duda razonable que te va a poder permitir a ti dar cuenta de que no puedes sentenciar a una persona que puede ser inocente o que puede ser culpable. Y eso por qué se da por insuficiencia probatoria. Es insuficiencia probatoria que va a poder determinar elementos necesarios de la condena de tu cliente, de la condena o la absolución de la misma para poder establecer un acto necesario en el marco del debido proceso. El rol de la defensa técnica. Si hablamos de idoneidad, si hablamos de necesidad, si hablamos de subsidiariedad y hablamos de proporcionalidad, ¿qué es lo que tiene que hacer la defensa? Contradecir cada uno de los elementos. ¿Cómo yo voy a contradecir? Con elementos ofrecidos y la parte imputada me va a poder proporcionar. Me dice mi cliente, oye Marcelo, yo nunca me encontré en ese lugar. ¿Qué elemento tienes? Justo tengo una grabación, una foto, donde yo me encontraba en el Hotel Hilton, en el Hotel Los Hampton. Entonces, ¿qué es lo que tengo que presentar? Solicitar al juez que pueda también incorporar las grabaciones del Hotel Hilton, del Hotel Hampton, que pueda permitir determinar la absolución de mi cliente. Pero también nos faculta entender algo muy importante. ¿Se puede ofrecer otras alternativas menos gravosas? Obviamente que sí. Ofrecer otras alternativas menos gravosas va a ser interpretado con lo que el juez pueda también entender y el fiscal trate de poder valorar. Si el fiscal controla que los argumentos que están siendo presentados, que está siendo proporcionado, son de calidad y van a poder determinar y obviamente excluir a tu cliente, tiene que ser proporcionado. Pero algo que nosotros nos estamos olvidando es de que en algunos casos la fiscalía hace imputaciones genéricas, realiza argumentos bajos, vacíos, vagos, y obviamente no nos permite a nosotros poder entender cuáles van a ser los elementos periféricos para valorar. Hay un caso muy interesante que se dio en la ciudad de Huancayo, caso de los dinámicos del centro, donde el exgobernador Vladimir Cerrón se le solicita la medida de prisión preventiva, pero el juez lo rechaza. ¿Por qué? Porque obviamente al observar la conducta del imputado, al observar los medios ofrecidos por el propio representante del Ministerio Público, no hay coherencia de los actos y de los hechos. Se solicitaba y se cuestionaba las firmas, él nunca firmó. Se solicitaba y se establecía elementos periféricos, nunca hubo corroboración. Se manifestaba que los peritos contables, al momento de poder hacer el análisis, habían observado un desbalance patrimonial. Los peritos de parte demostraron lo contrario. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que establecer? Otorgar comparecencia con restricciones. ¿Por qué? Porque son salidas alternativas que nos van a poder permitir a cada uno de nosotros analizar hechos, elementos, pruebas que puedan ser proporcionadas y que van a ser valoradas correctamente dentro del proceso penal. El rol de la defensa tiene que ser diligente, pero más allá de diligente, tiene que generalizar elementos de confianza para tu cliente. Pero esa relación de trabajo que va a poder existir tiene que poder ser contradecida con cada uno de los puntos controvertidos que establezca el Ministerio Público. Yo soy un fiel creyente de algo y siempre lo digo. El mejor abogado es el que tiene un perito a su costado. ¿Por qué? Porque obviamente si tú utilizas el soporte jurídico y el soporte científico, vas a poder también establecer uniones necesarias, binomios de trabajo que puedan también poder
dar la libertad de tu cliente. Y obviamente entender que esos elementos necesarios van a poder también actuar de una manera efectiva, de una manera eficaz y obviamente presentando pruebas fehacientes que puedan determinar actos plausibles para tu cliente. Entonces, doctores, no sé si nos podemos tomar un break. Pasamos a la segunda parte, Reader, por favor, si me lo permites, y continuamos en 5 minutos con la segunda parte de esta clase interesante de los presupuestos y principios de la prisión preventiva, Sí, doctor. Entonces, en 5 minutos. que obviamente también está inmerso con la resolución judicial tras el requerimiento. ¿Qué es lo que tiene que hacer el representante del Ministerio Público y qué es lo que tiene que hacer la defensa? Por la propia razonabilidad que se va a establecer, el fiscal obviamente lo que va a hacer como una primera instancia es privar de libertad a tu cliente. Y tú puedes tomar dos medidas hasta tres. Te puedes acoger a lo que dice el fiscal, puedes denegar esa petición o puedes modificar en algunos casos que ha sido presentada en un plazo extemporáneo. Pero de algo que no se puede cuestionar es de que el juez tiene que valorar cada uno de los elementos presentados. Esa valoración exhaustiva, esa valoración probatoria, va a poder estar inmerso en qué es lo que ha podido verificar el juez y si esta conducta de la tipicidad procesal va a poder también ser impugnable vía apelación. Lo que nosotros tenemos que entender probatoriamente hablando es de que si el juez establece una línea de investigación, si el juez da la razón al Ministerio Público, va a poder establecer la medida de prisión preventiva. Pero de algo que no tampoco se puede cuestionar es que la defensa técnica puede presentar elementos necesarios para poder cuestionar ese pedido. Y cuestionar ese pedido nos va a conllevar a cada uno de nosotros a analizar, oye, esa solicitud que viene realizando el representante del Ministerio Público, ¿es proporcional? ¿Establece una necesidad? ¿Establece un acto congruente? ¿Establece una finalidad necesaria? Y ahí lo que tú puedes aplicar es un control de la proporcionalidad. Ese control de la proporcionalidad lo que nos va a conllevar a cada uno de nosotros es entender si el juez le faculta al fiscal poder establecer una prisión preventiva de 9 o 18 meses, dependiendo la complejidad, dependiendo si se encuentra en una situación de criminalidad organizada, va a poder otorgarlo siempre y cuando existan elementos necesarios para poder determinar lo mismo. Pero de algo que nosotros nos estamos olvidando, que ese control de proporcionalidad va a ser distinto dentro de las personas que se encuentren involucradas. Por ejemplo, supongamos que acá se encuentra inmerso una organización criminal. Se encuentra Macarena, se encuentra Zulema, se encuentra Daniela, se encuentra Roxana, se encuentra Marcelo. ¿Correcto? Pertenecen a una organización criminal. Yo soy el cabecilla. Y yo les digo, ¿sabes qué? Macarena, tú vas a disparar, Zulema, tú vas a cogotear, Daniela, tú vas a poder ser la campana y María, tú vas a poder decir si es que cada uno de las personas o los policías nos están observando para poder tomar represalias contra ellos. Hay roles y funciones, correcto. Pero lo que nosotros tenemos que establecer es de que no se va a poder condenar lo mismo al que fue el autor intelectual, mejor dicho, al que tuvo la idea, como a la persona que ejecutó el hecho. ¿Por qué? Porque lo que se va a valorar y lo que tiene que hacer el juez es decir, ¿quién es el que tiene mayor responsabilidad? ¿El que ideó o el que consumó el hecho? El que le obligó y le dijo, si tú no lo realizas, yo me voy a tomar represalias contra tu mamá, contra tu papá, entre otros. Entonces, el cuestionamiento está en individualizar los sujetos procesales, correcto, pero también está en las medidas proporcionales de cada uno de los individuos intervinientes. Es ahí donde la defensa técnica siempre tiene que manejar una misma línea de trabajo. Y esa misma línea de trabajo lo que va a poder motivar son los hechos verificados y la propia normativa que va a poder entenderse dentro del marco punitivo.
Ahora, ¿qué es lo que tiene que contener la resolución judicial? Primero, lo que tiene que establecer es algo muy importante. Identificar el imputado y los hechos. Es el primer requisito indispensable. Si es que identificas al imputado y cada uno de los hechos que ha cometido o actos que han podido conllevar a su propia condena, tiene que estar inmerso dentro de la propia resolución. La valoración de los elementos de convicción que han sido presentados por el propio Ministerio Público, por la propia defensa técnica, tienen que ser también establecidos dentro de la sentencia. Y aquí hay algo muy importante que nosotros no tenemos que olvidar. El juez ha tenido que determinar si ha habido peligro de fuga, si ha habido peligro de obstaculización y por qué. Este es el gran trabajo que se va a poder realizar. Ahí viene todo el trabajo valorativo que va a poder darse por parte del Ministerio Público. Y es ahí donde nosotros vamos a poder entender por las máximas de la experiencia cuál va a ser el razonamiento que puede establecerse por parte del juez. Si esos actos proporcionales van a poder ser conllevados dentro de la propia determinación, si esos elementos de convicción que han sido presentados por el Ministerio Público y por la defensa técnica han generalizado un extremo o una brecha de investigación o de convicción al juez, o en otro extremo también ha podido también ser el punto de clive para poder absolver a tu cliente. Ese plazo exacto de la medida que va a poder conllevar la investigación va a poder también determinarse si es que la prisión preventiva se va a dar o no se va a otorgar. Hubo una vez un caso en la ciudad de Huánuco, si no me equivoco, donde se había incoado un proceso, se había solicitado una prisión preventiva y en esa prisión preventiva ya se había condenado al imputado, ¿correcto? Ya se había establecido todo. Pero como siempre, los jueces dan la oportunidad para poder escuchar al imputado y le dijeron la siguiente pregunta. Señor Luis, pongamos, señor Luis, ¿usted tiene que alegar algo más sobre la condena que le hemos establecido? Y se pudo determinar algo muy interesante, que no era el imputado, era su gemelo. Entonces, ¿hay un control mínimo para poder establecer estos casos excepcionales? No. ¿Tiene que haber? Obviamente que sí. Porque iban a sentenciar a una persona injusta solamente por no también declarar y establecer ese tipo de medidas. Y solamente cuando se dio la oportunidad se pudo establecer esa mínima convicción de que no era la persona responsable. Pero ¿por qué el abogado no cuestionó en su momento? Ahí viene el gran problema. El abogado había asumido 2 horas antes de que esa persona asuma su prisión preventiva. Y no se entrevistó con su cliente, no solicitó un plazo de prórroga, no presentó elementos de convicción, no presentó cada uno de los elementos periféricos para poder establecer una pena más razonable. Y es más, el único elemento que pudo presentar o que en algunos casos fue valorado por el juez es que no era esa persona. Y al momento de poder establecer la fiscalía que dijo, bueno, ha sido un error de la policía, no ha podido identificarlo bien, y por este caso de que son gemelos, se ha podido haber una confusión. ¿Y por qué no declaró en su momento, al momento de poder establecer un control en sede policial? Porque es una persona muy nerviosa, porque obviamente su propio comportamiento lo conllevó a no poder defenderse y al no contar con un abogado, iba a poder ser privado de su libertad 18 meses de pena privativa. Entonces, ¿tiene que ser razonable, tiene que ser cuestionable estas medidas? Claro que sí. ¿Y ese cuestionamiento cómo se va a poder originar? ¿Cómo se va a poder establecer? Haciendo el primer requisito, identificando al imputado. Yo identifico al imputado, identifico los hechos. ¿El juez valora correctamente los elementos de convicción? Sí. ¿Esos elementos de convicción van a poder determinar un peligro procesal? También. Y ese plazo exacto de la medida tiene que ser valorativo y tiene que ser interpretativo por parte del magistrado. Pero algo que nosotros tenemos que recordar, queridos doctores, es lo siguiente.
las decisiones posibles que pueda tener el juez. Ya hemos hablado de los principios, ya hemos hablado de las decisiones, pero tenemos que ponernos en todos los escenarios posibles para tu cliente. Y yo les doy un tip, llamémosle así. Yo soy un fiel creyente de que el que conoce al juez en un proceso va a poder liberar a su cliente. Pero algunas personas lo interpretan a mal porque dicen, oye, si tú conoces al juez va a existir cierta parcialidad y no. Si tú conoces al juez en sus resoluciones, vas a poder darte cuenta de cómo es el chip de interpretación. Si este juez es garantista, si este juez es canero, como le llaman en algunas oportunidades, este juez no tiene votos discordantes, se reserva su fallo condenatorio, si este juez es pro fiscalía, entre otros. Entonces, en este tipo de situaciones nos ponemos en tres escenarios. El juez te puede dar la razón, no te puede dar la razón o te puede dar una concesión parcial. Hablar de una concesión total es de que para el juez no tiene ni la mínima, no tiene ni la mínima, el mínimo aspecto que tu persona, que tu cliente es condenado. Pero también establece un plazo y establece lo que la fiscalía le ha solicitado. Hablar de una concesión parcial nos conlleva de que los elementos que han sido presentados por el Ministerio Público y los elementos que tú has podido proporcionar han tenido contundencia. Y en ese extremo va a haber una reducción del plazo. Va a haber una reducción y limitar los fundamentos que se puedan establecer. Es ahí donde tú te vas a poder dar cuenta que has generalizado una duda al juez y le has generalizado esa duda que no le ha podido permitir fundamentar una correcta motivación y tiene que tener en consideración los puntos que tú has podido tocar. Hablar de una denegatoria nos conlleva a nosotros poder analizar algo muy importante, un rechazo de la medida. ¿Se puede imponer alternativas accesorias? Sí. Cauciones más altas, prisiones suspendidas, entre otros. Pero también tenemos que analizar que esta denegatoria va a tener como un elemento mínimo un rechazo absoluto si es que obviamente la fiscalía no ha presentado elementos periféricos cuestionables. En el caso Susana Villarán, que fue en el año 2020, el juez dio como una medida alternativa la prisión preventiva y solicitó el arresto domiciliario. ¿Y por qué? Porque valoró otros elementos periféricos que podrían determinar cada una de estas situaciones. Valoró su estado de salud, valoró su edad, valoró su condición y obviamente también valoró la actitud que presentó dentro del proceso. Y obviamente esa conducta que no fue obstruccionista, que no fue dilatoria, va a poder generar un atenuante dentro del mismo proceso judicial. Ese tipo de medidas, de decisiones posibles que pueda tener la Administración de Justicia, nos conlleva a nosotros poder analizar los actos y los hechos que se han podido valorar por parte del magistrado. Ahora, hablemos de la motivación y el control de la resolución. Algo muy importante. Si al abogado se le pide claridad y se le pide precisión, es lo mismo que nosotros pedimos a la Administración de Justicia. Porque esa motivación tiene que ser clara, tiene que ser concisa, tiene que ser precisa, pero más aún tiene que encontrarse razonada. El juez no se puede sentenciar, no puede sentenciar o no puede reafirmar su sentencia en imputaciones o afirmaciones genéricas. Lo que tiene que tener son elementos de convicción corroborados y fiables para poder también mantener una correcta motivación de la misma. Pero también lo que tiene que establecer es un razonamiento probatorio necesario. Ese razonamiento probatorio lo que va a poder permitir es aplicar leyes correctas, aplicar establecimientos de la normativa necesarios, vinculaciones precedentes, concordantes, acuerdos plenarios, casaciones vinculantes, que obviamente van a poder determinar
una correcta valoración probatoria. Pero ¿qué es lo que puede generalizarse en ese extremo, doctores? Puede establecerse un control posterior. ¿Y por qué? Porque el hablar de un control posterior, lo que nos va a conllevar a cada uno de nosotros a analizar es, oye, si el juez de segunda instancia, perdón, de primera instancia no ha tenido una correcta valoración probatoria, ¿se puede cuestionar en otra instancia lo que ha podido establecer el juez? Sí lo puede hacer. Pero ese cuestionamiento lo que va a poder enmarcar es la reafirmación o también la denegación de lo que ha podido establecer el juez de primera instancia. Pero si tú te vas otra vía, como es la casación, buscas anular la sentencia de segunda instancia y obviamente que se reafirme en algunos casos lo que dice la sala penal. Hay un claro ejemplo que es en el caso Pedro Castillo. En el caso Pedro Castillo en el año 2022, al momento de poder ser acusado por el delito de rebelión y por el autogolpe de Estado, lo que establecía era una prisión preventiva de 18 meses, ¿correcto? Y al momento de poder leer esa sentencia que estableció esa resolución judicial, establecía una motivación detallada, que un riesgo procesal, que no era un hecho típico, entre ellos. Perfecto. Pero ¿qué es lo que no se cuestionó? Lo que no se cuestionó es de que al momento de poder establecer un control específico, los abogados litigantes dijeron, oye, si hay razones justificantes, no podemos atacar la resolución porque si hay un fundamento motivado. Lo que tenemos que atacar o lo que tenemos que cuestionar es la acción típica de la propia tipificación del Ministerio Público. Al solicitar una medida exagerada, que es la prisión preventiva, lo que nos va a conllevar a cada uno de nosotros a analizar es el riesgo que se puede establecer. Y ese riesgo que se va a establecer en la audiencia de prisión preventiva tiene que ser valorado en el propio juicio. Tiene que ser coherente con lo que se ha podido solicitar. Pero también esa prisión preventiva tiene que ser proporcional con las atenuantes que pueda presentar dicha persona que está siendo sentenciada. Ahora, ¿cuáles son los plazos y la fundamentación en la resolución? Ya hablamos de claridad, ya hablamos de precisión, ya hablamos de motivación. Si hay un control posterior, la Sala Penal Nacional lo que va a poder establecer es algo muy interesante. Oye, para poder apelar tienes el plazo de 10 días, ¿correcto? Sí, está bien. Pero el juez no puede basarse en afirmaciones genéricas. El juez lo que tiene que establecer es el riesgo procesal que se ha podido interactuar. Esos plazos y esa fundamentación de la resolución nos conlleva a nosotros poder analizar algo muy importante. ¿Qué es lo que sucede en los casos emblemáticos, caso Pedro Castillo, Fujimori, entre otros, cuando no hay una fundamentación en la resolución? Ahí viene el gran cuestionamiento. Y les digo por qué. Porque si nosotros no podemos confiar en la administración de justicia, no podemos confiar en los que se encargan de poder ser imparciales en el proceso, ¿cuál va a ser el punto de partida que se va a poder discutir? Los fundamentos de una resolución, más allá de contener nociones jurídicas, nociones vinculantes, nociones claras y precisas, tienen que también ser reafirmados por doctrina internacional. Esa doctrina internacional que reafirme los elementos que se han podido corroborar, que se han podido establecer y que no generen un precedente en otra instancia, o en algunos casos contra la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, para que vea vulneraciones por parte del propio Estado. Hay un caso muy interesante que sucedió en la ciudad de Arequipa, donde el juez, al momento de poder fundamentar su resolución, se confunde dentro de los hechos de la imputación. Si supuestamente lo investigaban a la persona por el delito de enriquecimiento ilícito, lo sentencia por peculado. Muy bien la resolución, correcta. Desglosó cada uno de los términos, desglosó cada una de las atenuantes, de las agravantes, perfecto. Pero en el hecho típico no fue lo que se investigó y no fue lo que se discutió en audiencia. Entonces el abogado litigante lo que dijo está bien,
La resolución está correcta, pero no en la tipificación. Entonces se cuestionó, se presentó en segunda instancia la vulneración al debido proceso y obviamente una correcta calificación judicial, y ahí se pudo valorar y pudo salir en libertad una persona. Pero yo les pregunto a ustedes, esos errores mínimos que vulneran el debido proceso, que vulneran la garantía de la celeridad, dejando a personas culpables en libertad y dejando inocentes en la cárcel, habla de que no existe una correcta fundamentación. Y algo que nosotros no podemos también hacernos ajenos es que la propia sobrecarga procesal para poder fundamentar correctamente una sentencia no se está valorando. En una entrevista el doctor Celis Mendoza decía algo muy interesante. Decía, en una audiencia de prisión preventiva se gasta de 1.500 a 2.000 soles, ¿correcto? Pero, ¿qué es lo que sucede cuando el fiscal se desiste de la investigación? Bueno, si nosotros ya nos desistimos de la investigación, ya no va a generar más gasto para el Estado, porque tienes que pagar a jueces, tienes que pagar a especialistas, entre otros. Pero de algo que nos estamos olvidando, que es de suma importancia, es que el fiscal tiene la potestad de poder sobreseer, o en algunos casos, si es que tiene elementos de convicción, acusar, pero no se viene realizando de una manera garantista. No todos los fiscales, algunos fiscales sí, no tienen elementos de convicción. Esta persona no tiene una vinculación directa, no es clara y precisa los actos materiales con los actos corroborados. ¿Qué es lo que hacen? Desisten de la investigación y ya no formalizan ni continúan con la investigación preliminar. Pero es algo que también va a poder permitir marcar una pauta dentro del proceso, va a poder permitir marcar un antes y un después dentro del sistema de administración de justicia. Ahora, la dimensión activa del derecho de defensa. Esa dimensión activa del derecho de defensa es de que no solamente la parte jurídica que tú le vas a proporcionar va a poder generalizar dentro de la decisión judicial una comunicación positiva o una comunicación negativa. Porque esa decisión de la propia defensa de poder ser eficaz y no necesario, va a poder plantear dentro del conocimiento jurídico que posee el abogado, cumplir las reglas procesales y advertir ciertas vulneraciones si es que se vienen realizando de una manera arbitraria. Pero también hay que reconocer algo muy importante. Esa dimensión activa del derecho de defensa va a poder permitir y pautear cada uno de los elementos corroborados y elementos periféricos. En España, cuestionan mucho a Perú al momento de poder solicitar la prisión preventiva. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Porque dicen, oye, en Perú no hay igualdad de armas procesales. Si el fiscal tiene plazos de investigación, 120 días, 8 meses, 36 meses, el abogado no los tiene. Correcto. Pero lo que no solamente cuestionan es de que al momento de poder ser juzgado una persona, no hay esa valoración probatoria necesaria por parte de los jueces. El juez lo único que va a valorar de una manera tecnicista es lo que le presente el fiscal y lo que también le cuestione el abogado. Pero también nos estamos olvidando de algo muy importante, de la conducta procesal que tiene el abogado y que también tiene el fiscal. No hay una igualdad de armas procesales. Y entender una igualdad de armas procesales nos va a conllevar que la propia información que proporciona el Ministerio Público genera sesgos en la investigación, genera sesgos en la opinión pública. Y esa dimensión activa del derecho de defensa va a conllevar a que las propias conductas de las personas generen dilaciones procesales. Entonces, el abogado, por el propio razonamiento que lleva, por la propia decisión que va a poder mantener, puede plantear nulidades, puede plantear observaciones si es que lo amerita, claro que sí. Pero también el derecho a contradicción lo que va a facultar es de que se pueda mantener una tutela jurisdiccional efectiva. El mantener una tutela jurisdiccional efectiva va a poder conceder una celeridad y legalidad al proceso.
Y hablar de la legalidad del proceso nos conlleva a nosotros poder entender que ese trabajo activo, ese trabajo diligente, ese trabajo necesario que viene realizando la defensa técnica, va a poder tener puntos de acopio y puntos de información que permitan poder pautear cada uno de los actos de investigación. Pautear los elementos que el fiscal tiene y digan, oye, este elemento ha sido ilegalmente obtenido. Y nos vamos a basar en la teoría del fruto envenenado. ¿Qué pruebas han sido presentalmente ilegales y qué pruebas han podido tener ese control de admisibilidad? La etapa intermedia va a ocupar un rol fundamental tanto por el fiscal como el abogado litigante para poder discutir los medios de prueba presentados. Esta discusión, más allá de poder ser una discusión técnica, una discusión probatoria, lo que va a poder establecer también es qué elementos voy a poder proporcionar como abogado o como cliente y qué es lo que también le voy a poder demostrar al fiscal. Si esa convicción que yo voy a poder generalizar, si esa contradicción que voy a poder demostrar va a generalizar elementos periféricos y duda al juez, o en su defecto también una defensa activa dentro del debido proceso penal. Ahora, mucho lo que se viene cuestionando actualmente es a los servidores públicos, en este caso, al, a la defensa pública. ¿Y por qué? Porque obviamente yo siempre digo algo muy importante. Tú puedes tener defensa necesaria, pero tampoco no puedes tener defensa eficaz. Y muchos me dicen, ¿cuál es la diferencia entonces? El Estado te faculta que tú puedas tener un abogado litigante. Y obviamente ahí se encuentran los servidores públicos, los funcionarios públicos, como en algunos casos son los propios defensores. No todos, la mayoría no puedo generalizar porque tengo amigos defensores públicos, pero ellos también ocupan un rol funcional. La propia carga que ellos conllevan va a poder también fundamentar algo muy importante, la idoneidad que se va a mantener y obviamente también que no puede incurrirse en violación a derechos fundamentales. Por eso lo que hablamos de una defensa necesaria. Pero hablar de una defensa eficaz conlleva que el abogado litigante, desde el día uno que se encuentra en tu proceso, te acompañe en las diligencias, te acompañe en las declaraciones, te acompañe en cada una de las actuaciones, entre a juicio, presente nuevos medios de prueba, entre otros. ¿Correcto? Pero también lo que nosotros podemos entender, algo muy importante, es de que se tiene que establecer prisiones preventivas arbitrarias. Hay un caso muy interesante que es el caso Comuneros de Espinar, en el año 2012, donde la propia Defensoría del Pueblo intervino de una manera técnica para poder custodiar, para poder establecer puntos de partida en este conflicto social. Pero obviamente también lo que nosotros tenemos que entender es que este tipo de información nos conlleva a nosotros poder entender dentro de estos actos de connotación. Y estos actos de connotación nos va a conllevar a cada uno de nosotros a analizar qué medios de prueba se va a poder cuestionar y qué elementos sí son razonables para poder ser discutidos en una defensa técnica. Algo que nosotros podemos valorar de los abogados es que buscamos defender las causas justas, ¿correcto? Pero defender las causas justas también nos conlleva a nosotros poder entender algo muy importante, que el derecho de defensa y el derecho de contradicción va a estar plausible y se va a encontrar inmerso a qué información pueda proporcionarte tu cliente. Hay algo que mucho se discute de los abogados que dicen, yo no veo si es responsable o es culpable. Lo que yo siempre discuto es de que si mi cliente tiene para pagarme los honorarios, no pues. Lo que nosotros tenemos que cuestionar es generalizar un debido proceso. Pero algo que también viene estableciéndose en la actualidad es que se juzga al abogado por quién defiende y no cómo defiende. Yo soy un fiel, llamémosle, deportista del derecho de que se tiene que cuestionar a un abogado por cómo defendió a su cliente y no por quién lo viene defendiendo. Porque obviamente lo que va a partir es algo muy importante. Si el abogado hizo su trabajo
Si el abogado viene realizando un trabajo eficaz y diligente, y obviamente también lo que va a poder cuestionarse es una contradicción dentro del proceso. Generalizar contradicción no solamente nos va a conllevar a que se pueda mantener una legalidad del proceso, sino que también se va a establecer un respeto a los principios y a los verbos rectores. Ese respeto y ese respeto y esa actuación correcta de los principios rectores nos va a conllevar a cada uno de nosotros a analizar de qué es una defensa necesaria y qué es una defensa ineficaz. Y una defensa ineficaz obviamente nos va a conllevar a nosotros poder entender si es que no hiciste tu trabajo como abogado, habiendo recibido tus honorarios, u obviamente no has podido asumir correctamente una prisión preventiva. Lo que va a conllevar acá, como abogados litigantes, es, oye, estás defendiendo la libertad de una persona. Estás defendiendo meses que su familia no lo va a poder ver otra vez. Estás defendiendo que esa persona que presuntamente que es responsable pueda también perder toda su proyección profesional. Pero también lo que nosotros podemos entender, tenemos que darnos cuenta es que no podemos defender lo indefendible. Tenemos que defender lo que es jurídicamente posible y lo que también se va a poder establecer en el marco de la legalidad. No podemos cometer arbitrariedades siendo abogados. Tenemos que defender con convicción, tenemos que defender con la misma normativa de lado, pero también tenemos que defender actuando de una manera diligente y necesaria dentro del debido proceso. Ahora, ¿cuál es la participación del imputado en la construcción del contradictorio? Es muy importante. ¿El imputado puede aportar pruebas directas? Sí. En una prisión preventiva, ¿qué es lo que se va a poder establecer? ¿Puede presentar documentación de arraigo laboral? Claro que sí. ¿Puede establecer o puede presentar constancias de domicilio que se viene radicando ahí? También. Pero hay algo muy interesante que se cuestionó en un momento, en el caso Jennifer Paredes, en la sobrina del expresidente. En el caso Jennifer Paredes, para los que no recuerdan, el juez, al momento de ella poder manifestar su propia declaración y al momento de poder demostrar el arraigo domiciliario, dijo que tenía 5 domicilios. Tenía un domicilio en Chota, otro domicilio en Cajamarca, tenía un domicilio en San Isidro, otro en La Molina y en Palacio de Gobierno. ¿Correcto? Y al momento de poder cuestionar, el juez de primera instancia dijo, no, eso no es un domicilio. Usted tiene que decir dónde vive, señorita. Perfecto. Se fue a una segunda instancia y el juez de segunda instancia dijo algo muy interesante. El arraigo domiciliario no tiene que ser demostrado o no tiene que ser corroborado. Oye, tú vives acá y acá yo te voy a notificar o acá te voy a encontrar. Ella lo que proporcionó eran elementos necesarios donde la podían ubicar a esa persona, porque obviamente estaba entregando información relevante de su paradero. Pero también esa aportación de pruebas directas nos conllevaba a nosotros poder garantizar la presencia del imputado y obviamente también garantizar de que no exista un peligro de fuga. Lo que nosotros tenemos que valorar técnicamente es de que el derecho de contradicción no solamente va a refutar la conducta negativa del procesado, también puede ser propositiva. Aunque ustedes no crean, esos mínimos detalles que ustedes van a proporcionar al juicio van a poder cambiar el chip del juez. Van a poder cambiar la propia convicción que tenía o el anticipo de información que había sido proporcionada al juez. Es ahí donde nosotros tenemos que tener una correcta valoración diligente, una correcta valoración probatoria dentro de lo que va a garantizar la presencia del imputado. No es permisible, en algunos casos, no es facultativo, de que el propio abogado le diga al cliente, oye, no tengo la mínima convicción que vas a salir en libertad, mejor fúgate, mejor obstaculiza el proceso. No, hay un respeto y una ética que se tiene que guardar. Y esa construcción del contradictorio lo que va a poder establecerse es que garantice que la medida de prisión preventiva pueda ser derrocada.
que no se pueda establecer por insuficiencia probatoria o por falta de elementos de convicción. El contradecir no solamente nos va a conllevar a nosotros poder analizar qué es lo que voy a poder establecer de una manera técnica, por qué no podemos establecer de una manera práctica. Y hay en algunos casos, hay algunos abogados, hay algunos servidores públicos que les dicen de manera, acógete a la confesión sincera, acógete a la terminación anticipada. No podemos perder la guerra en una prisión preventiva si es que no has podido agotar todas tus armas o todos los medios de prueba necesarios que se han podido cuestionar. Tenemos que utilizar hasta el último elemento que pueda demostrar la inocencia de tu cliente. Tenemos que utilizar elementos o cuestionar los elementos que puedan ser presentados por el Ministerio Público. Y eso nos va a garantizar a cada uno de nosotros tener requisitos de exigibilidad para poder solicitar la medida de prisión preventiva. Esta valoración probatoria, esta valoración técnica, esta valoración contradictoria nos va a poder permitir y garantizar de que cada uno de los requisitos que se establecen en el 268 se puedan tener como elementos de corroboración, elementos indiciarios. La apariencia del buen derecho y la aplicación correcta del debido proceso nos va a conllevar a cada uno de nosotros a entender si esos elementos que se han podido presentar han construido una verdad material, han construido una verdad de los hechos y han podido establecer criterios necesarios para poder sentenciar a una persona o para poder absolverla. Ahora, ya hablamos de la igualdad de armas, pero algo que se ha podido implementar con la pandemia, y obviamente también tenemos que ser muy conscientes de ello, es el tema de la virtualidad. ¿Por qué? Porque si bien las audiencias son públicas, nos garantizan de que se pueda mantener una tutela jurisdiccional efectiva, lo que también nos va a garantizar es la oralidad. El conocer un caso, el simplificar un caso, el poder analizar técnica y probatoriamente cada uno de los lineamientos, nos van a poder permitir entender de que exista una compatibilidad de información. Esa compatibilidad de información que va a poder establecerse, que se van a poder dar, va a poder establecerse en medios y mecanismos necesarios. Porque obviamente lo que tenemos que darnos cuenta es de que esos elementos periféricos, esos elementos corroborados, esos elementos que van a privilegiar a la defensa técnica o al Ministerio Público, van a encontrarse en un marco igualitario y va a poder encontrarse en una toma de decisiones por parte del juez. Ahora, no puede existir, y eso tenemos que ser muy enfáticos en ellos, ventaja por parte del Ministerio Público, ni tampoco por parte de la defensa. Porque obviamente estamos hablando de que va a existir cierta ventaja procesal dentro del sistema de administración de justicia. Pero en algunos casos se da, doctores, en algunos casos se da donde el propio aprovechamiento del juicio generaliza o posicionamientos sesgados. No podemos permitir que se trate de introducir y que el juez permita o faculte cada una de estas arbitrariedades. Les comento un caso. Tuve un caso en la ciudad de Lima, fue acá en Lima, al momento de poder llegar a la audiencia, el juez, el fiscal, una hora antes, no, perdón, 4 horas antes, nos había incorporado elementos de convicción. Yo me regresaba de un viaje académico y posteriormente no tuve la posibilidad de ver el SINOE. Y yo sabía que tenía una audiencia presencial. Y en ese momento, al momento de poder darme cuenta de la audiencia, abro mi celular y veo que en el correo te decía, tienes una notificación de SINOE. Y obviamente el juez me dijo, no, señor abogado, usted quizás quiere tomar esa conducta para poder postergar la audiencia. Entonces, presenté la documentación necesaria para poder manifestar de que venía de un evento académico, de que también venía con el único objetivo de no tener una conducta procesal negativa, y obviamente vine de manera presencial para poder garantizar la presencia del imputado y la presencia de la defensa.
Pero ¿qué es lo que dijo el juez? Y obviamente existe una particularidad acá. El juez dijo algo muy interesante. A ver, señor fiscal, muéstrenos cuáles son los nuevos elementos. A ver, señor juez, mire, le estamos proporcionando la declaración del testigo que era su vecino, estamos proporcionando esta cámara, pero sabemos que esa cámara no se encontraba con mucha batería. Esos son los elementos de convicción que le estoy proporcionando a usted, señor juez, y ante la adjudicatura. ¿Cuántos elementos son? Son 20 elementos, señor juez, dentro de esa información. ¿Cuántas hojas son, señor fiscal? Son 80 hojitas, doctor, no son muchas. Señor abogado, 20 minutos, 30 minutos para que analice las 80 hojitas que le viene presentando el señor fiscal. Digan ustedes, con la mayor claridad, con la mayor sinceridad, ¿hablamos de igualdad de armas? Yo creo que no. Porque obviamente ahí vemos la ventaja que tiene el Ministerio Público de poder incursionar en cada uno de estos elementos. Hablamos de que esa ventaja que se viene realizando de una manera maliciosa y no estableciendo una buena fe dentro del proceso que se va a poder originar. Entonces, no podemos permitir de que existan conductas dilatorias u obstruccionistas por parte del ministerio y ciertas ventajas. Si bien la audiencia es pública, lo que nosotros tenemos que garantizar es el debido proceso. Y garantizar el debido proceso nos va a conllevar a cuestionar los medios probatorios. Cuestionar los medios probatorios nos va a poder analizar algo muy importante. ¿Quién es el que tiene mayor información para poder dirimir cada uno de estos puntos? Si es que la tiene el fiscal, si es que la tiene el abogado, si es que el juez va a poder razonar inaudiblemente y obviamente también no va a poder ser cuestionado en otras instancias superiores. Es ahí donde nosotros vamos a tener que partir dentro de la debida motivación. Ahora, el auto de prisión preventiva. Al hablar del auto de prisión preventiva, lo que nosotros tenemos que recordar, doctores y doctoras, es algo muy importante. ¿Qué elementos van a contener dicho auto de prisión preventiva? Primero, la determinación expresa de que se ha solicitado una fuga o una obstaculización al proceso. La valoración de elementos de convicción. Pero esa valoración de elementos de convicción primero tienen que ser suficientes, sí. La suficiencia probatoria, no se olviden esto, va a poder generalizar una correcta valoración. Y esto nos va a conllevar a que la exposición de los hechos imputados, a la exposición de los hechos materialmente y jurídicamente posible, van a poder ser inmersos en la calificación legal. ¿Correcto? Esa determinación expresa, esa determinación facultativa va a garantizar el debido proceso. Pero obviamente también tienen que haber requisitos necesarios como la identificación del imputado, entre otros. Pero también este auto de prisión preventiva lo que va a poder originar, lo que va a poder establecer son elementos cuestionables al proceso y elementos que jurídicamente se han podido proporcionar dentro de la misma. Ahora, cuestionar cada uno de estos elementos, ¿qué es lo que nos va a conllevar a nosotros poder analizar? Si este auto de prisión preventiva ha podido ser legal, ha podido tener suficiencia probatoria, ha podido tener elementos necesarios para poder cuestionarse, o qué es lo que va a poder conllevar a la privación de libertad de tu cliente. Entonces, elementos corroborados que permitan obtener el auto de prisión preventiva va a conllevar a poder sentenciar a una persona. Ahora, el artículo 268 en los fundamentos jurídicos del auto nos dicen algo muy importante. ¿Debida motivación? Sí. Hechos concretos también. Y acá algo que nunca se tienen que olvidar, doctores, no tienen que existir presunciones vagas. No, pues presuntamente se pudo demostrar, porque lo que va a generalizar al proceso es una duda razonable. Y esta duda razonable va a poder favorecer al imputado. Y es acá donde el juez tiene la obligación de justificar la necesidad de la medida. El justificar la necesidad de la medida va a poder ser conllevado como una medida alternativa necesaria o como una medida menos gravosa. Hay un caso muy interesante
donde a un exministro lo sentencian a 21 años por un caso del Metro de Lima y posteriormente al momento de poder sentenciarlo, días antes, él se encuentra en fuga. Se da la fuga, perdón, a otro país. Y al investigar y al momento de poder decidir, oye, ¿dónde se encuentra su cliente? Bueno, él salió del país y obviamente se encuentra aislado, no se encuentra, se encuentra prófugo de la justicia y obviamente no va a cumplir su condena. Ahora, ya nosotros nos hemos puesto en todos los escenarios posibles, pero ¿cómo también el Ministerio Público va a poder custodiar de que la persona que presuntamente es responsable no se fugue del país y se encuentre en pena, si se encuentra con una medida de privación de la libertad, o si es que no se encuentra con la misma? Ahí nosotros nos tenemos que poner en todos los escenarios posibles. ¿Existe una labor ética del abogado? Claro que sí. Existe una labor técnica que tiene que custodiar también. Pero el justificar la necesidad de la medida tiene que estar proporcional con las medidas alternativas menos gravosas. Grilletes, jornadas laborales, cauciones más altas, que obviamente también puedan permitir y puedan custodiar que esa persona no se fugue del proceso. En el mismo caso, Yoshiyama Tanaka, el juez Concepción, si no me equivoco, al momento de poder determinar la pena, estableció como una regla de conducta. Si es que esta persona ganaba anualmente 1 millón de soles y la caución que había puesto la Procuraduría era de 50.000, puso 500.000 de caución. Pero obviamente puede salirse de la proporcionalidad porque tiene que establecerse reglas de conducta necesarias y aunentes a lo que se viene investigando y a lo que se viene teniendo. Ahora, en el caso Belaún del Ocio, ¿qué es lo que se pudo detallar para poder fundamentar esos autos de prisión preventiva? ¿Tener vínculos de corrupción en gobiernos regionales? Sí. ¿Tener vinculación y un riesgo de fuga al extranjero? También. Entonces, esa necesidad va a poder conllevar también a poder actuar probatoriamente hablando una fundamentación correcta. ¿Qué efectos genera el auto de prisión preventiva? Primero, marca un hito personal al imputado. Lo van a privar de la libertad. ¿Va a conllevar una inmediata detención a la persona? Obviamente que sí. ¿Qué es lo que va a generalizar después? Un internamiento en el establecimiento penitenciario. Ese internamiento, ¿qué es lo que va a poder establecer? Que puedan proporcionar, que puedan valorar dónde es el pabellón que te van a poder colocar y viendo la necesidad y los actos que tú hayas cometido. Esto puede ser eh, pasible a un objeto de apelación, obviamente que sí. El abogado tiene la facultad, el fiscal también tiene la facultad de poder apelar esa sentencia. En algunos casos, poder presentar medidas necesarias para que las autoridades penitenciarias puedan tener otros criterios valorativos y pongan en celdas menos riesgosas a la persona que está siendo imputada. Pero eso cómo se va a determinar en la correcta valoración que hagan y en la determinación de cada uno de los sujetos procesales. El control y la revisión periódica del auto de la prisión preventiva. ¿Se pueden rectificar los excesos? Sí, sí se pueden rectificar en los excesos. Si es que esa medida ha sido muy excesiva, y obviamente hablar de vulnerabilidad, hablar de vulneración de derechos fundamentales, va a poder establecer en ese control y esa revisión en una segunda instancia, ¿se puede hacer? Sí. La sala penal de apelaciones te da esa facultad, el poder revisar el auto de prisión preventiva. Y obviamente también, en algunos casos, como en el caso de Ollantumal y Nadine Heredia, la Sala Penal de Apelaciones consideró que, si bien ha podido sustentarse el peligro de fuga, ha sido insuficiente esa motivación porque obviamente tiene que haber proporcionalidad de los actos y de los hechos. ¿Y qué es lo que pudo establecer el Tribunal Constitucional? Anulo tu auto de prisión preventiva y obviamente yo, como Tribunal Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución y custodiar a la propia Carta Magna, lo que voy a establecer es de que no hay criterios razonables para su propia configuración. Entendamos algo muy importante ya para poder concluir la presente sesión. Si bien la medida de prisión preventiva que establece el artículo 268 busca como principios y como verbos rectores la legalidad, la necesidad, la subsidiariedad, no se puede convertir
en una pena anticipada a la prisión preventiva, lo que se viene dando en la actualidad. No se puede permitir de que existan excesos por parte del Ministerio Público. No se puede invertir que la excepción se convierta en la regla. El que primero te privo de tu libertad y después te investigo. Se tiene que garantizar la investigación, sí se tiene que hacer. Se tiene que custodiar el desarrollo del proceso penal también. ¿Y cómo se va a realizar? Teniendo elementos corroborados, teniendo elementos de convicción que permitan poder custodiar la presunción de inocencia y obviamente también el respeto a cada uno de los principios innatos del proceso penal. Entonces, doctores, doctoras, muchísimas gracias por la atención prestada. Es un honor y también una responsabilidad dictar siempre en mi casa, en Udeápolis. Y obviamente también me encuentro inmerso a cualquier pregunta que ustedes tengan y absolverlas con el mayor gusto posible. Muchísimas gracias, doctores.